Todos estemos aquí alabando y glorificando al Señor. Versículo 14 de 1 de Corintios, el capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 2, 14, me disculpan, creo que les dije primero. Bien. Eso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. Ay, sí, yo también estaba preocupado, pero no me encaja aquí. ¿Me disculpan? 2:14. Dice la palabra, mas a Dios gracias. Estamos viendo. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Ahora sí. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Hasta ahí nada más. En esta mañana estamos oliendo a fresco, y para Dios somos olor fragante. Pero los pecadores huelen. Hay una palabra que se utiliza aquí para el cuerpo descompuesto que está muerto. ¿Cómo le dicen? Digan, ¿cómo es que dicen? Un cuerpo descompuesto, ¿a qué huele? Mortecino. Ese es un término que se veía hasta repugnante, ¿no? Pero ese olor, a eso huelen muchos pecadores, porque el pecado es una infección del alma. Pero hoy vamos a aprender a odiar el pecado, hermano, a desprenderse de esas cosas, amén, y tener un olor fresco, limpio para Dios, amén. Padre que estás en el cielo, en esta mañana, sé que tu Espíritu Santo ha traído este grupo de personas que están aquí, estos hermanos, cada persona que está aquí, Señor. La predicación del Evangelio, desde que tú llegaste a esta tierra, Señor Jesucristo, fue para destruir el pecado, fue para destruir todas las obras del diablo. Y en esta mañana te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo haga eso, redarguya, exhorta, consuela, guía en esta mañana nuestras vidas. Te lo ruego por tu gran misericordia y por tu gran amor. Utilízame, Señor Jesucristo, en bendición para todos los que estamos aquí, que podamos entender esta palabra con claridad, que tu palabra corra y sea glorificada. Que en esta mañana, oh Dios, tu Espíritu Santo vaya hasta cada corazón de lo que necesitamos en cualquier área de nuestro espíritu y nuestra alma, y seamos limpios en esta mañana por el poder de tu palabra y tu evangelio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento sin dejar de alabar al Señor. Muchas veces algunos hermanos y algunas personas me han preguntado, hermano, ¿cómo hago o qué se debe de hacer o cuál es el mecanismo o el método para desarrollar mi vida espiritual, para crecer espiritualmente? Les pregunto, ¿cuántos queremos aprender a crecer espiritualmente? A desarrollar nuestra vida espiritual. Bien. Otras personas me han dicho en alguna oportunidad, hermano, es que hay cosas que no he podido vencerlas. Hay pues pecados o hábitos
o alguna costumbre, o alguna palabra, o hay cosas que no se han podido vencer, hermano, y no, la verdad no he podido. Y uno por un lado con tristeza, porque la única forma de vencer y destruir el pecado se necesita la ayuda de Dios. Amén. Uno no puede decirle a otro hermano, venga, lloro por usted y ya usted pudo destruir el pecado. No, uno ora a Dios para que el Espíritu Santo le dé a esa persona la fuerza, la virtud y el poder de que Él destruya el pecado, porque esto es individual. Amén. Amén. Yo peleo contra el pecado, peleo contra mis deseos, contra mi organismo, mi carne, el mundo, yo personalmente, y usted también le toca lo mismo. Sí, y esto es una lucha individual, desde que uno tiene razón y conocimiento, empieza a entender. Entonces, uno ve que otra persona muchas veces el enemigo le está dando duro y uno, pues, Señor, bendícele, ayúdalo, fortalécelo, dale victoria. ¿Qué más puede hacer? ¿Verdad que sí? Pero la persona es la que tiene que aprender a defenderse. La persona es la que tiene que aprender a combatir contra el enemigo y andar en victoria. Amén. La palabra de Dios, ¿qué hace? Enseñarnos cómo batallar y cómo pelear. La palabra de Dios sencillamente es un entrenamiento y son fórmulas, por decirlo así, que nos dan Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para combatir el pecado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales. Amén. También la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces se cuenta que la palabra de Dios son sencillamente armas y son herramientas que Dios nos da para poder vencer el pecado, para que nuestra fe crezca y poder vivir en victoria. Pero la batalla cada uno la libra. Amén. Venimos aquí a la iglesia a aprender cómo vencer el pecado, a aprender cómo aumentar nuestra fe y estar firmes delante de Dios. Esa es la vida cristiana. Más adoramos al Señor. En esta mañana podría darle algún tema, algún nombre a este tema que tenemos, y un tema de los que le podría dar, por ejemplo, es cómo crecer espiritualmente. Pero decidí ponerle orientación para odiar el pecado. Una orientación de cómo odiar el pecado. ¿Cuántos queremos odiar el pecado? Quiero decirles que Dios odia el pecado. Dios le repugna el pecado. Lo más asqueroso para Dios es el pecado. Dios quiere que el pecador deje de pecar. Y Él murió en la cruz del Calvario fue para salvar al pecador. Pero al pecado Dios lo detesta. Es horrible. En el diccionario normal, secular, busqué qué es pecado. No en el bíblico, sino en el secular, y dice: es la transgresión voluntaria de preceptos a Dios. Es la transgresión voluntaria, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a algo que es debido. Me puse a analizar y dije: está bien descrito. Es exceso o defecto en cualquier línea. Amén. Eso es pecado, es trampa. Ahora, ¿quién instituyó las leyes para que una persona quede convicta en pecado o en un delito? Fue Dios. Les explico. Aquí en Colombia el adulterio no es pecado. En ninguna nación. Yo no he visto, de pronto por allá en la amistad, que una mujer adúltera le quitan una oreja, le quitan la nariz, la matan por adulterio. Todavía está en la ley prácticamente. Pero en estos países no, un adúltero sencillamente va y se divorcia y se consigue otro, bueno, así sucesivamente, y no pasó nada, ¿cierto que sí? Pero delante de Dios no es así. Delante de Dios eso es un pecado tan inmoral, tan falso, que esa persona tiene un juicio radical y bíblicamente esa persona va al infierno. Entonces, cuando hablamos del término pecado, es contra Dios que se peca. Es contra Dios, no, a veces no es ni contra las personas. Una persona puede mentir y, bueno, y pasó de agache, como dice por ahí, nadie se dio cuenta, pero delante de Dios está pecando. Entonces, el que instituyó las leyes para que se vea que es una rebelión contra Él es Dios. Dios fue el que
escribió la ley, no fue Moisés, no fue Daniel, no fue los apóstoles, no, fue mismo Dios con sus propios dedos. Él escribió unas tablas, él mismo las escribió y se las dio a Moisés y le dijo: Moisés, esto que yo escribo debes enseñárselo al pueblo mío, a mi pueblo. El que viole estas leyes, el que transgreda estas leyes, va a morir. Y en ese tiempo era tan tremendo que lo apedreaban. Decir el nombre de Dios en vano era muerte. El adulterio era muerte. Y estos pecados que hay a la violación de la ley de Dios era tan grave que las personas morían. Hoy en día no. Hoy en día es fácil. La persona puede pecar y todas esas cosas y no pasó nada. Hoy en día es fácil ver hasta las personas que gobiernan nuestros barrios, hasta una ciudad, casándose de una forma lesbiana, de una forma homosexual, y no pasa nada. Delante de Dios es un pecado gravísimo. Ustedes leen Romanos y dice que la ira de Dios está sobre estas personas. Capítulo 1, versos 18, 19 hasta el 26. Es pecado, ahora no, pero aquí no es, aquí es normal. Sin embargo, el pecado es lo más horrible, lo más sucio que puede haber delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Él es puro. Amén, aleluya. Amén. Él es puro, Él es totalmente digno de toda alabanza y la adoración. Él vive en la luz inaccesible, o sea, Él es totalmente lo más limpio que usted, no, en nuestra mente no alcanza a imaginar la santidad de Dios. Vean, el pecado, ahora vamos a mirar cómo es el pecado. El pecado es tan sucio que la palabra de Dios lo representa como algo putrefacto, como algo que huele a mortecino, como algo que huele a lo más horrible. Por eso leímos que nosotros somos olor a vida, olor fragante para Dios. Entonces lo contrario de eso es el olor a muerte. Ayer hablamos un poquito sobre esto y les ponía un ejemplo. Si usted saliera hoy y se fuera, digamos, saliendo de Bogotá y se cayera al río Bogotá, que esas aguas del río Bogotá, hermano, si uno hasta 1 kilómetro a veces va por la carretera y el olor del río Bogotá es serio, hermano. ¿Alguno se acuerda de eso? Va saliendo aquí de Bogotá. Ahora uno se imagina cómo será entre el agua. Digamos que usted se cayó y le dio hasta aquí para no ser tan grave. Usted pasó y lo sacaron. ¿Usted a qué quedó oliendo? Y resulta que afuera no hay agua, ni hay jabón, ni hay nada. ¿Qué hace usted, hermano? Usted no se va a echar un duchazo de sol, hermano, porque usted tiene suciedad, inmundicia, microbios, bacterias, y el olor que produce esas aguas negras es horrible, hermano. Que cualquier persona que se le va a arrimar a usted, inmediatamente empieza a abrirle espacio. ¿Por qué no dejan entrar a los restaurantes indigentes que llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses sin bañar? Precisamente es por el olor. ¿Y por qué? Porque no, es que es una infección tremenda la que lleva. El pecado es peor. Amén. El pecado es peor. Ahora, en el sentido espiritual, el pecado es peor. Mire, cuando usted pisa algo que es sucio, estiércol, lo que sea, usted le da asco, hermano. Me acuerdo una vez que estábamos por allá de llano y creo que fue Andrés que pisó algo y se subió al carro. Les tocó parar el carro, zaparse de las chanclas y botarlas a la carretera porque tremendo, hermano. Venirse descalzo, yo me acuerdo. ¿Por qué? Por el olor, hermano. Porque eso es una suciedad, es horrible. El pecado es igual. El pecado es igual de despreciable, de sucio. ¿Saben cuándo se peca? Cuando no se conoce a Dios. De acuerdo al nivel de conocimiento de Dios, una persona peca. De acuerdo al amor que usted tiene a Dios, odia el pecado. Si una persona no conoce a Dios, sencillamente el pecado es normal, porque no hay algo que está transgrediendo. Para conocer el pecado se necesita conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, usted sabía que todo lo que hacía no había ningún problema. ¿Sabe cuándo empezó usted a conocer que era pecado las cosas? Cuando conoció el Evangelio de Jesucristo.
Ese día que usted conoció el Evangelio de Jesucristo, ese día supo que usted estaba en adulterio, ese día supo que la borrachera era pecado, ese día supo que mentir era pecado, ese día supo que maldecir era pecado, ese día empezó a saber un poco de cosas y usted dijo, yo no sabía que eso era tan grave si todo el mundo lo hace, pero ese día que conoció usted el Evangelio de Jesucristo, ese día empezó a mirar lo que es pecado. Porque la ley de Dios nos hace ver el pecado, nos hace entender el pecado. Y entre más usted conoce a Dios, más va a odiar el pecado. Entre menos conoce a Dios, usted más peca. ¿Un ateo le importa el pecado? ¿Una persona que no cree en Dios le importa pecar? No, si para él no es pecado. No es pecado hacer pecado, es normal. Entonces, vamos a analizar en esta mañana cómo odiar el pecado. Tenemos primero que esforzarnos tanto por conocer a Dios como para ser conmovido por su grandeza, por su atributo y su santidad. Hace unos 18 años, yo no era el que hoy soy. A medida que va pasando el tiempo y el conocimiento de la palabra de Dios, más me da miedo cometer errores, más me da miedo cometer fallas. Ahora me arrodillo y digo, Señor, ayúdame, Señor, para hoy no fallar, para hoy que mi lengua se cierre y no cometa un error contra alguien. No, Señor, yo no quiero murmurar, Señor, yo no quiero decir una mentira. Y ahora hay una preocupación cada día mayor para no fallarle a Dios. Y uno dice, ¿por qué? Si antiguamente no era así. Antiguamente era fácil una medio oración y siga y le diga quién sabe cuántos más errores, pero a medida que va teniendo uno más conocimiento de Dios, entonces ya las cosas van cambiando, y es ese conocimiento de Dios el que le da temor a usted. Y el temor es sabiduría. La sabiduría es temor a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, ¿tiene temor para no pecar? No. Peca normalmente. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, porque no es sabio. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces, si usted vive siempre en la presencia de Dios, ¿cómo debe vivir? ¿Cree que Dios se aguantaría a alguien oliendo a podrido? Si Dios es puro y santo. ¿Quién puede estar delante de su presencia si la Biblia dice que no entrará delante de él ninguna cosa inmunda, ni que haga contaminación y mentira en Apocalipsis 22? Nada entrará en. ¿Por qué? Por la santidad de Él, por lo que es Él. Amén. Entonces, el pecado siempre se va a hacer es contra Dios. El pecado siempre es contra Dios. Amén. Porque Él fue el que puso la ley para no pecar. Repito, no fue el presidente de la República, ni fue Moisés, ni fue ningún hombre. Dios mismo instituyó sus leyes contra el pecado para que no hubiera inmoralidad ni pecado. ¿Amén? Cuando se peca es directamente contra Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y aquí, como por introducción otro, ¿por qué Daniel prefirió morir y que se lo comieran los leones antes de pecar contra Dios? Porque conocía a Dios. El temor que él tenía de Dios y el conocimiento que le han dado sus padres de Dios allá en su pueblo, en Jerusalén, antes de que los babilonios capturaran o invadieran todo Jerusalén. Daniel conoció a Dios, tenía conocimiento de Dios, y cuando llegó a Babilonia estaba rodeado de todo lo que es inmundicia, mundanalidad, todo lo que cualquier joven se puede imaginar. Pero ese día, cuando Daniel estaba allí, dice, él propuso en su corazón no contaminarse con nada. Dijo, yo no me ensucio con nada, prefiero morirme antes de fallarle a Dios, antes de pecar contra Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene de Dios. ¿Por qué José, cuando estaba en Egipto, muchas veces trataron de culparlo de algo que no cometió, y fue a la cárcel, y fue golpeado, y fue despreciado por sus hermanos? Y bueno, pasó muchos años sufriendo por no pecar contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no quería pecar contra Dios? Porque había temor de Dios en el corazón de José. Y cuando hay temor de Dios, cuando hay respeto, cuando se honra a Dios, no se peca. No, ¿quién va a pecar cuando honra a Dios, cuando tiene temor de Dios, cuando respeta a Dios? Jamás. Usted prefiere morirse, hermano. Amén. Cuando no se conoce a Dios es fácil
desear la otra de allí, de allá, así se ha casado. O al muchacho, o a la muchacha, o al líder, o al que sea. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Es fácil mentir, es fácil engañar, es fácil prometer y no cumplir. Es fácil trampear, es fácil cometer pecado, es fácil ensuciarse y que su alma vuelva a podrido. No le importa porque no tiene temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, prefiere uno morirse antes de pecar. Porque uno sabe que estar en la presencia de Dios es mejor que morirse, es mejor que vivir cualquier cosa. No valdría nada para estar en la presencia de Dios. Cuando Elías dice, empieza a orar y que cae fuego del cielo, dice, en cuya presencia estoy. ¿Cómo cree que vivía Elías cuando estaba en la presencia de Dios? ¿Cómo cree que vivía Pablo cuando estaba en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios si no es limpio, hermano? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios si no es puro? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios después de que pasó por el río Bogotá? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos peor que saliendo del río Bogotá. Pero Dios en su gran misericordia envió el agua y envió la purificación para nuestras almas. Y el agua es el Evangelio de Jesucristo. El agua es la palabra de Dios. Y lo que limpia y purifica y quita la infección es la sangre de Jesucristo. Si no fuera por su palabra y por su sangre, seríamos inmundos. Pero gracias a Dios por su palabra y por su sangre que nos hace estar delante de la presencia de Dios. Pero lo más raro de la vida es que algunos pecan voluntariamente. Amén. Por eso dice 1 de Juan capítulo 3 verso 8, es que el que practica el pecado es del diablo. Y uno poniéndose a pensar en relación a este tema, no dice de razón. Porque si fuera hijo de Dios, conoce a su papá, conoce a su padre. Y al conocer a su padre la pureza, la santidad de él, entonces él trata de ser santo como su papá. Mírense cuenta que los niños siempre quieren ser como su papá. ¿No? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos queremos ser como nuestro Señor? ¿Cuántos queremos? Entonces, ¿cuál es lo que siente uno en su corazón? Uno le pide al Señor, Señor, yo quiero cada día un poquito más. David decía, Señor, enséñame tus estatutos, enséñamelos para no pecar contra ti. O sea, la preocupación de David es que él entienda y comprenda bien la ley de Dios, porque él no quiere pecar, él quiere estar más cerca de Dios. ¿Cuántos en esta mañana deseamos eso con el alma, de verdad, con el corazón? A su nombre sea la gloria, a su nombre. Mire, el hombre piadoso tiene algún conocimiento de la maldad del pecado porque él tiene algún conocimiento de Dios, y entonces de vez en cuando pues trata de no pecar. Sin embargo peca, sin embargo anda oliendo a sucio, sin embargo no le importa cómo esté su alma, aunque algunas cosas trata de evadirlas y ser correcto, pero como no tiene buen conocimiento de Dios, es fácil pecar. Es fácil que de su lengua salgan palabras de maldición cualesquiera. Es fácil mentir, es fácil todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no es muy grande. Amén. Lo que a veces a uno le llama la atención es porque el impío, o sea, la persona que llega a conocer a Dios, que tiene conocimiento de Dios, que sabe la santidad de Dios, que conoce la pureza de Dios, peca. O sea, ya lo hace en rebelión. Por eso es que Saúl fue desechado del reino, y por eso Dios tuvo que mandarle a Samuel y decirle, Saúl, usted hoy es desechado de Dios. Y Saúl le pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Digo, por cuanto le diste la espalda a la palabra de Dios. O sea que Saúl conocía la palabra, conocía a Dios. Él no le iba a poder echar la culpa a nadie, hermano. Trató de echársela al pueblo, pero no, fue él el que pecó porque conocía a Dios. Quien que conozca a Dios, que conozca su palabra, y solapadamente peca contra Dios, aparentemente delante de los hombres, pero delante de Dios no va a poder. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces, el impío no tiene un conocimiento práctico de Dios, no tiene un conocimiento. Aquellos que temen a Dios temerán el pecado. El que tiene temor de Dios sabe que no peca, le tiene miedo, dice, no, yo esto no, yo no, dejemos así más bien. ¿Cuándo adoramos al Señor?
Así la tentación se le presente, así las oportunidades se le presentan, pero como hay temor de Dios, no necesita estar el policía ahí, no necesita estar el hermano, ni el líder, ni el pastor, nadie. Hay temor de Dios, ¿verdad que sí? Pero si usted sabe que no hay nadie que lo está mirando, que sea de la iglesia o algo, y usted sabe que usted peca, que usted desea, que usted anhela las cosas que no son de Dios, y usted lo hace, usted está pecando contra Dios, y Dios está observando eso. Hay que limpiarnos en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Nada en el mundo entero nos mostrará de manera tan simple y poderosa la maldad del pecado, tanto como el conocimiento de la grandeza y la bondad, la sabiduría y la santidad, la autoridad, la justicia y la verdad de Dios. Entre más usted tenga conocimiento de la santidad de Dios, de la sabiduría, de la bondad, de la autoridad, de la justicia de Dios, usted más y más odiará el pecado, más huirá del pecado. Por tanto, el sentir su presencia hará que también sintamos la maldad del pecado. Entre más usted siente la presencia de Dios, mire que el apóstol Pablo una vez entró a Atenas. Él iba a la presencia del Señor y dice que al ver la idolatría en Atenas, dice que su espíritu se enardecía. Y uno dice, pero ¿por qué se enardeció el apóstol Pablo? No soportaba ver la idolatría, no soportaba ver el pecado que estaba viviendo ese pueblo. Amén, aleluya. No aguantaba eso, tenía que explotar. San Juan el Bautista no soportaba eso. Cuando miraba a los fariseos, miraba a los saduceos que se acercaban hacia el río Jordán y supuestamente para venir a bautizarse para arrepentimiento, los miraba y no soportaba verlos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque San Juan el Bautista vivía en la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba en San Juan el Bautista. Y entonces él los miraba y le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ahora entiende uno por qué le decía así, porque es que Dios y la presencia del Espíritu Santo no soporta el pecado. No la aguanta. Usted la repugna. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, va a entender claramente lo que le estoy predicando. Si no tiene el Espíritu de Dios, este mensaje le va a dar duro. Lo va a golpear. Y va a creer que le estoy predicando para ofenderlo. Pero si el Espíritu de Dios está en su alma, usted sabe que a Dios le repugna el pecado. Odia el pecado, abomina el pecado. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo cual yo y usted debemos odiar, repugnarnos el pecado. Y si le gusta el pecado, arrepientas en esta mañana para que seas salvo. Acepta a Jesucristo, porque no se ha convertido. Y si saya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gente que juega con el pecado como Sansón, conociendo a Dios, hermano, y jugaba con el pecado, jugaba con la serpiente, jugaba con el veneno, jugaba con la suciedad y la inmundicia, hasta que el Espíritu de Dios se le fue a él. ¿Sabe por qué se le fue al Sansón el Espíritu Santo? ¿Cómo va a convivir el Espíritu Santo de Dios en la inmundicia del corazón de Sansón, hermano? Él tuvo que irse. Y Sansón no supo cuando el Espíritu de Dios se fue. Y cuando quedó solo, yo pienso que la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano es que la presencia de Dios se vaya de su vida. Aleluya, gloria a Dios. Lo peor que le puede pasar. Que ya ore y nadie lo escuche. Que ya vaya al culto y su corazón sea tan duro que ya no siente ni la predicación. Que se arrodille y le coge el sueño porque ya no le sale oración. Una oración en el Espíritu, una oración que lo quebrante, ya no le sale, hermano. Que pueda oír al predicador que sea, aún al Señor Jesucristo. Mire, en el tiempo del Señor Jesucristo Él les predicaba y mucha gente, hermano, piedras del Señor Jesucristo, eran piedras de esas personas. Le predicaba gente dura, hermano. Igual que Ezequiel, igual que Jeremías. Y les predicaba y gente no escuchaba, hermano, porque su corazón era duro como una piedra, hermano. Entonces cuando una persona está así de duro, está así de fuerte y no quiere doblegarse ante la presencia de Dios, es porque el pecado lo ha agarrado, lo tiene ahí está agarrado, está maniatado, ya está mañado con el pecado.
Ya le gusta vivir en la suciedad del pecado. Estamos hablando de lo espiritual. Le gusta vivir en el olor putrefacto de la porquería y la suciedad espiritual, en la inmoralidad, igual que los que viven los del cartucho, hermano. Mire esa gente del cartucho. Entre sus mismos excrementos viven. Ellos cocinan en un tarro y a este lado están los excrementos de ellos mismos. No se vayan, usted pasa por ahí a media cuadra y mira esa calle del cartucho aquí en Bogotá y a usted le da miedo, hermano. A mí me da miedo pasar por ahí. Que salga una persona de esas que parece que no fueran personas, hermano. Y una persona de esas que le aparece usted por ahí a medianoche, hermano, y que va caminando. Usted sale corriendo, créame que usted sale corriendo. ¿A quién dejan entrar desde la calle Cartucho? Es que si entrar aquí uno dice, mujeres, sáquenlo. ¿No es así? Que vaya a entrar a su casa, que vaya a entrar al restaurante. ¿A dónde nos permiten entrar? A ningún lado. ¿Quién se los va a aguantar, hermano? Pero ellos viven ahí. Ellos les gusta ese olor. Ellos les gusta estar entre esa suciedad. Ellos les gusta estar entre la droga, entre la suciedad, entre el olor de lo que sea. Huelen a demonios, pero ellos están felices ahí. Y hay gente, hermano, que en el pecado es lo mismo. Ellos se revuelcan entre el pecado. Sus ojos están llenos de adulterio y fornicación y lascivia. Sus oídos están llenos de corrupción y palabras sucias. Su lengua también. Están llenos de podredumbre. Delante de Dios son asquerosos. Asquerosos delante de Dios. Y no se dan cuenta que necesitan limpiar su alma y limpiar su vida, porque al cielo no entrarán así. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero en esta hora le decimos al Señor: lávanos con tu sangre, no queremos estar sucios. Por eso David decía: purifícame con hisopo, refriégame, Señor, mi corazón, lávame de mi maldad. Yo quiero estar limpio delante de tu presencia, oh Dios. Qué bueno pararse uno en la presencia del Señor. Moisés dijo cuando iba a salir el pueblo de Israel, iba a salir de Egipto, le dijo Dios: listo, vamos a salir de Egipto. Y qué bueno salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y vivir en paz y saber que tú eres el que nos vas a dirigir de aquí para adelante, saber que tú eres el que nos vas a sustentar, saber que tú eres el que proveerás, saber que no vamos a depender de Egipto, del mundo, nada, Señor. Vamos a depender de tu mano maravillosa, vamos a depender de ti. La tierra la vamos a ganar por ti, porque tú vas a estar en medio de la guerra, porque tú vas a estar en medio de nuestra familia, tú vas a hacer que los zapatos se aumenten, que la ropa no se acabe, Señor. Todo eso es maravilloso, pero si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saque de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, ¿para qué vivir, hermano? ¿Para qué tener casas, carros, poder, buenos trabajos, buenos empleos, ser conocidos socialmente? ¿Para qué? Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué, hermano? Si no va a haber paz, si su vida va a ser un conflicto, si va a vivir amargado y estresado, va a vivir preocupado, va a vivir arruinado moralmente y espiritualmente. ¿Por qué? Por la suciedad del pecado. Porque cuando la sangre de Cristo lo limpia y la palabra de Dios lo hace huir del pecado, usted puede levantar su cabeza. Gloria a Dios. Usted camina tranquilo. Usted a veces no tiene un peso entre el bolsillo, pero usted sabe que está en la presencia de Dios. Usted dice: Dios suplirá mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y Dios, de hecho, hermano, enviará a alguien que le supla, que le ayude, que le colabore. Dios no lo dejará ahora solo. ¿Cómo dejará Dios a uno de sus hijos que anda en limpieza y injusticia? Jamás lo dejará. Pero lo triste es cuando Dios dice: no, no se me abren aquí. ¿Cómo se va a arribar eso? Cuando adoramos al Señor, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Segundo punto de orientación para odiar el pecado. Hay que tener bien considerado el sacrificio de Cristo Jesús. Bien considerado. Su sangre que Él derramó y su vida santa, su trabajo de cubrir, expiar, limpiar nuestro pecado que estaba arraigado en nuestra alma. Es que el pecado se pega, hermano, se pega como si fuera Super Bonder, hermano. Y se pega a lo profundo del corazón: hábitos, palabras, actitudes, cosas que se heredaron por causa de que en el hogar, estamos hablando espiritualmente, en el hogar de pronto el papá era sucio, pecador, empedernido, hermano, maldiciente. En esa casa olía a muerte todo el día, a mortecino.
Y se crió y se vivió en esa clase de hogar, desafortunadamente. Y entonces el uno decía mentira, el otro arañaba, el otro maldecía, el otro pegaba, el otro le quitaba al otro. Y claro, en esa casa lo único que había era porquería y suciedad espiritual, moral. Y entonces cuando ya se conoce a Cristo, a veces todo eso que trae está pegado todavía ahí. Está agarrado al corazón, al alma, y no se quiere desprender porque el pecado es pegajoso. Amén. Y entonces uno a esas alturas de la vida dice, ay Señor, ¿y entonces yo cómo hago? Pues para zafarme de esas cosas, yo tengo que considerar que lo único que me puede limpiar y desinfectar totalmente es la sangre de Jesucristo. Mire, hermanos, no hay nada más. No hay nada más, absolutamente nada, que lo pueda desinfectar a ustedes del pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Usted puede subir a Monserrate con frijoles entre los zapatos, hermano, cargando una tonelada en la espalda y llegar arriba y bajar igual de pecador, hermano. Usted puede andar cielo y tierra, usted puede arrodillarse a una estatua, hermano, y pelarse en la rodilla bajo una estatua y va a seguir siendo un pecador y cada día más inmundo. Puede ir donde el burro, puede ir donde sea, hermano, y su pecado se le va aumentando. Y aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado estará siempre en tu frente. Pero lo único que limpia esa mancha de pecado es la sangre de Jesucristo. Es venir a los pies de Cristo, hermano. Es venir al Señor y decirle, perdóname, soy un pecador, un alma feo delante de ti. El pecado se me pegó, mis ojos están contaminados, mis oídos, mi lengua está contaminada, mi corazón también, Señor. Lávame con tu sangre, Salvador, hoy. Lávame con tu sangre. No quiero ser un pecador inmundo delante de ti. Pero cuando la persona no entra en conciencia, cuando la persona sabe que está sucio, que está inmundo, que el pecado está ahí agarrado de su alma, y no corre a buscar al Señor, está en el cartucho espiritualmente. Está acomodado entre la inmundicia. Ahí está en el cartucho espiritual. Que Dios lo guarde y lo ampare a uno esto, ¿verdad? Cierto que sí, que Dios tenga misericordia. Por eso entiendo más de 60 millones de cristianos que murieron. Y murieron en la raya prefiriendo morir y dar sus vidas, sus familias y sus hijos, antes de pecar contra Dios, hermano. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque ellos conocían a Dios y tenían temor a Dios. Y odiaban y tenían tanta repugnancia al pecado, a pecar, que dijeron, no, aquí, pues, si nos van a quemar, que nos quemen. Amén. Amén. Me van a quitar la cabeza, pues que me la quiten. Y hay más de 60 millones de cristianos mártires que murieron por la fe en Cristo Jesús. Y uno se pregunta por qué. Tenían que tener un conocimiento de Dios tremendo. Si no hubieran tenido un conocimiento y un temor grandísimo de Dios, pues no, ¿quién va a morir, hermano? Amén. Pero el mismo conocimiento y la grandeza del conocimiento que tenían de Dios hace que usted huya y se aparte del pecado y lo desprecie, hermano. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Usted cada día que va conociendo más a Dios, usted se vuelve más correcto en su vida, más justo, más leal, más íntegro en su vida. Amén. Usted no quiere robarse una moneda de un centavo. Usted dice, no, yo tal vez hacía eso, pero hoy no lo hago. ¿Por qué? Porque prefiero serle fiel a Dios cuando se habla al Señor, porque ya hay temor de Dios en el corazón. Amén. Por eso es que a las personas hay que enseñarles el temor de Jehová. Por eso es que los proverbios dicen, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Para qué? Porque es que si usted tiene temor de Dios, usted sale de la iglesia y usted huye del pecado. Usted no necesita que alguien esté controlándolo. Usted sabe que hay un Dios en el cielo que lo está mirando y usted no va a pecar. Amén. Por eso las predicaciones de hoy en día que no hablan sobre el pecado hace que la gente salga y peque tranquilamente, hermano. Fresco. Y creen que están ya en la comunión, en la santidad, en la herencia de Dios, que ya están full, pero están en pecado. Fornicarios de líderes de iglesia, hermano. Adúlteros, hermanos, de diáconos en la iglesia. Gente inmunda está metiendo droga en los grupos musicales, hermano. Y le estoy hablando esto porque es cierto.
Muchachas y muchachos que salen y se van para una piscina allá a tierra caliente y salen en sus tangas mostrando absolutamente todo y después vienen y se visten y se paran allá en el altar a cantar o a adorar a Dios. ¿Usted cree que eso es de Dios? Están inmundos por dentro y van a presentar la santidad de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, eso no es de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesucristo? Gente, hermano, que sale de las iglesias, hermano, a escuchar música mundana en sus casas, a ponerse audífonos en sus oídos, hermano, y hasta música de grupos musicales que adoran al diablo, satanistas, música rock, música metálica, diabólicos, hombres y mujeres que le hacen sacrificio a los niños, que derraman sangre en sus altares, donde hacen sus shows musicales y sus eventos y se la ponen en los oídos. Están podridos por dentro. ¿Cómo entrarán al reino de los cielos? Si su alma está corrompida, su conciencia está corrompida, necesitan urgente la sangre de Cristo para que lo limpie. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando venga el Señor Jesucristo a esta tierra, que muy pronto volverá, ese día será como en los días de Noé. Eso va a haber multitudes de personas, pero los que se van a salvar son un grupito muy pequeñito. Cuando alaban al Señor, a su nombre sea la gloria. Su sangre es lo único que limpia. Su vida santa, su trabajo de expiar el trabajo y destruirlo. Su sangre fue derramada ¿por cuál causa? ¿Cuál fue la causa que Jesucristo viniera siendo Dios, nacer de la Virgen María, hacerse un ser humano, para que desde cuando antes de nacer empezara una persecución de matarlo? Mataron niños en cantidades por matar al Señor Jesucristo. Y empezó una vida de persecución hasta sus 30 años, y a los 33 años murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué todo esto? ¿Para qué hizo eso siendo mismo Dios? Y el que hizo nuestros huesitos en el vientre de nuestra madre, el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, el que hizo el cielo y la tierra, ¿por qué hizo eso? Para venir a esta tierra a destruir el pecado. A destruir todas las obras del diablo. Esa fue la razón. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso, para destruir todas las obras del diablo. Esa fue la razón. Y si esa fue la razón del Señor Jesucristo, de destruir el pecado, ¿cómo una persona que dice tener conocimiento de Dios va a pecar, hermano? ¿Me doy a entender? Amén. O sea, uno dice, no, eso no puede ser posible. Esa persona no se ha convertido. Esa persona no se ha convertido, porque realmente el convertido es nueva criatura. El convertido ha nacido de nuevo. La simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Léalo, 1 de Juan, capítulo 3, verso 6. Dice: la simiente de Dios está en él, ya nació y no puede pecar. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Primera de Juan capítulo 3. Miren este versículo y verá que ahí hay una comprobación real de por qué una persona, o sea, ¿cómo es posible esto? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Repito, el pecado no es una infracción contra la ley que sacó el presidente de la República. No es un pecado contra la ley de los Estados Unidos, es contra la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció, Jesucristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, que permanece, que está con el Señor, que está en su presencia, ¿qué es lo que hace esa persona? No peca. ¿No qué? O sea que cuando una persona peca es porque no está permaneciendo en Él, porque su presencia no está en Él, porque esa persona está sucia. ¿Por qué no está cerca de Él? Porque Dios jamás estará cerca de un inmundo, hermano. El pecado es también una representación de la lepra. Y la lepra, en la antigüedad, los leprosos tenían que gritar y tenían que poner la mano así y pasar gritando: inmundo, 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 y tenían que oírlo la gente desde lejos. ¿Para qué? Para que supieran que había un inmundo allá, un leproso. Y como eso era prendedizo, la gente tenía que irse. Y a los leprosos los mandaban por allá para unas aldeas, unas cuevas. Ellos tenían que estar entre
cuevas. El que saliera cerca de las ciudades lo mataban, porque era leproso. Hermano, la Biblia dice, perdón, el 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? No está leproso. Todo aquel que peca, léalo. Lean usted, hermano, esta mañana. Todo aquel que peca, ¿qué dice, hermano Robinson? El 6, primero de Juan, capítulo 3. Todo aquel que peca ni le ha visto, ni le ha conocido a quién, a Dios. Si conociera a Dios y lo hubiera visto, ¿usted cree que va a pecar? No. ¿Cuántos adoramos a Cristo Jesús? ¿Cuántos lo adoramos a Él? Gloria a Dios. Hermano, esta palabra es para nuestra vida espiritual. Esta palabra es para limpieza de nuestra alma. Esta palabra es para que nuestra alma esté segura en Cristo. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hermano, venga, pero yo llevo 20 años de estar en la iglesia. ¿Y usted practica el pecado? Sí, hermano, de vez en cuando, hermano, necesita conocer a Cristo Jesús. Pero yo ya soy bautizado, hermano. Yo vengo de una familia cristiana por generaciones. Necesita aceptar a Cristo como su Salvador. Necesita aceptarlo, usted no lo conoce. Si usted hubiera conocido a Cristo Jesús, si realmente hubiera conocido a Dios, usted no haría eso, no, usted huiría del pecado, usted sería un hijo de Dios, la naturaleza del Señor estaría en usted y usted no daría sus frutos. Pero usted está dando los frutos de un pecador, usted es una persona inmunda, usted está dando los frutos de una persona que no conoce a Cristo. Sus palabras, sus actos, sus emociones, sus deseos son de un pecador total. Sus frutos de lo que es usted como árbol realmente no son de una persona cristiana. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido, hermano. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Amén. Hermano, mire, para mí esta palabra es para darle un aplauso en esta hora al Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, ¿qué sería de nuestras vidas, hermano? A su nombre sea la gloria. A su nombre. ¿Se imagina usted solamente pensar lo que sería de la raza humana sin el Señor Jesucristo? ¿Qué sería la raza humana sin el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo por la salvación del hombre? Yo creo que el ser humano ya se había acabado. Ya se hubieran matado unos contra otros. El diablo había hecho de las suyas. Y para allá va el ser humano. ¿Y sabe por qué va para allá? Porque las guerras, porque todo lo que el hombre está creando es por la influencia del pecado y de la maldad. Si no hubiera pecado en los corazones de los seres humanos, no había necesidad ni de la fuerza pública. No había necesidad de estar uno preocupado de que los hijitos cuidados salen por ahí en la calle. No había necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la gente tendría temor de Dios. Por eso dice en Isaías 66, dice, y no habrá pecado en mi santo monte, porque allí estará Dios. Cuando Dios gobierna, cuando Él gobierna en el corazón de una persona, esa persona no peca. Cuando Dios gobierna en un hogar, ese hogar tiene paz. Ahí hay armonía en el hogar. Sí, puede haber diferencias, circunstancias, pero no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor controla ese hogar. Pero cuando el Señor no controla el hogar, porque se mete a través del esposo o de la esposa o de alguien, eso empieza el diablo a hacer de la suya, hermano. Y empiezan a oírse quejas, y empiezan a oír dolores, y empiezan a oír lloros y tristezas y lamentos. ¿Y por qué? Porque le dieron cabida al diablo. ¿Y él a qué llega? A destruirle su hogar, a destruirle su matrimonio. Él llega para que usted se haga repelear con su familiar. Él llega para que usted lo maldizca, para que lo murmuren. Y a usted le da ira y usted quiere vengarse. Y entonces usted anda todo asustado, todo preocupado. ¿Por qué? Porque ya está enredado. ¿Y qué fue lo que pasó? Dejó salir la presencia del Señor. Así de sencillo, dejó salir la presencia del Señor. Y el enemigo vino a robarlo, hermano. Y empezaron sus finanzas para el piso también. Empezó a no funcionarle nada. ¿Y por qué? No, es que no es de malas, hermano.
Hay otro problema adicional. ¿Cuántos aman al Señor? Gloria a Dios. Si usted ama a Cristo de verdad, hermano, si yo amo a Cristo de verdad, si lo amamos a Él, odiaremos aquello que Él odió, el pecado. Esa es la verdad. ¿Qué fue lo que le causó la muerte al Señor Jesucristo? ¿No fue el pecado? ¿Cuántos amamos a Cristo Jesús? De verdad podemos arrodillarnos, no de palabras, sino decirle: Jesús, yo te amo. ¿Cuánto podemos decir en esta mañana: Jesús, te amo por lo que hiciste por mí? Dígaselo en esta mañana. A veces pasan días que uno no es capaz, hermano, pero la presencia del Señor está aquí, el Señor está aquí. Dígale: Jesús, yo te amo. Da vergüenza cuando hay un pecador. Da vergüenza cuando alguien está sucio y inmundo decirle a Jesús que lo ama, hermano. ¿Cierto que sí? ¡No! ¿Usted cómo cree que se siente una persona cuando llega a la iglesia y sabe que está en pecado, hermano? ¿Siente libertad para cantar coros? ¿Qué va a sentir, hermano? ¿Siente libertad para adorar a Dios, hermano? Que en sus ojos le salgan lágrimas de agradecimiento y de adoración a Dios. ¿Qué va a hacer? Si arrodilla a orar, hermano, y empieza a orar en el Espíritu y siente la presencia de Dios, hermano, que el que está al lado también siente como conmovido a orar porque esa persona está ahí ungida. No, que va, no siente nada, hermano. Su oración delante de Dios es abominación, dice Eclesiastés, porque hay pecado. Pero cuando la persona está limpia y está pura, esa persona levanta las manos, adora al Señor, ora, se le oye su oración, se le oye su clamor, como que uno es invitado también a orar. Amén. Aleluya. Amén. Cuando adoramos al Señor, se siente que la unción del Espíritu Santo está en esa persona y uno dice: ¡ay, qué bendición tan grande! Cuando adoramos al Señor, a su nombre, a su nombre. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios en esa persona, hermano. Es la presencia de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. La presencia de Dios hace que haya calma, que haya tranquilidad. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre sea la gloria. Lo que mató al Señor Jesucristo, lo que lo cargó, lo que lo hizo que lo escarneciera, lo que lo hizo que lo golpearan, que le alaran la barba, que le pegaran golpes en la cabeza con una caña, que le hicieran trupes, protuberancias en la cabeza, chichones, como quiera decirle, que le escupieran su rostro, que le echaran polvo en la cara, que le dieran patadas, puños. Fue el pecado suyo y el mío. ¿Cómo vamos a pecar? Fue su pecado, hermano. Fue mi pecado el que hizo que el Señor Jesucristo tuviera que doblegarse allí ante la cruz y abrir sus manos para ser clavado y poner sus pies para ser crucificado y que fuera colgado en ese inmundo maldito madero. Fue tu pecado y fue el mío. ¿Cómo vamos a pecar otra vez? Y si divicaya. ¿Cómo va a ser pecado? ¿Cómo codiciar lo que no es nuestro? ¿Cómo codiciar, cómo anhelar lo que no es nuestro? Si por esa causa fue que Él murió. Si tú dices amar a Jesucristo, y si yo digo amar a Jesucristo, y si decimos que somos cristianos, es porque Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Por su sangre es que hoy puedo predicar en esta tarde, en esta mañana acá. Entonces yo, si lo amo, si yo amo al Señor, yo ¿cómo voy a pecar? No, Señor, guárdame. Esa fue la causa, Señor, por la cual tú moriste. Eso es como coger uno a un hijo, hermano, que ama a su hijo y maltratarlo y pegarle injustamente, hermano. ¿Sí? Y darle puños y escupirle la cara a un hijo, jamás lo haría yo. Yo lo amo. Y si él ha estado andando en obediencia correctamente, sería un malo hacerlo. Jesucristo murió injustamente por mis pecados. Murió Él siendo santo. Él no cometió un solo pecado. Fue por culpa mía. ¿Cómo ir a pecar? ¿Cómo ir a pecar? No, eso no. Eso no está en la mentalidad de un cristiano que ama al Señor. Y decirle al Señor Jesucristo que lo amamos no es suficiente. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si no hay obediencia a la palabra de Dios, ¿para qué decimos que amamos al Señor? Es mejor no decir nada, no decir, hacer silencio, que la gente que no conoce nada de Dios ni sepa que uno es cristiano. Yo me acuerdo cuando estaba en la casa que era adolescente y que era más bien terrible un poquito. Y créanme que yo por allá donde estaba y que uno sabe que no está haciendo lo correcto, porque eso el que diga que es que, ay no, es que fue un descuido, ay no, es que mentiras del diablo, hermano. Usted sabe que uno no hace a conciencia, hermano. ¿Sabe que yo nunca jamás dije que era cristiano? Yo me hacía loco. Hacía las que hizo David un día, se hizo el loco. ¿Sabe por qué? Porque dentro de mi corazón había temor de Dios. A pesar de eso había temor de Dios y yo decía, mejor que, ¿para qué uno ir a decirle al otro, oiga, venga, lo invito a la iglesia? Entonces, ¿qué? Cuando sabe que está mal, hermano. ¿Ah? Yo digo, esa persona dice, o sea que pues, como cristiano no puede hacer lo que usted hace. Como cristiano no puede decir lo que usted dice. Como cristiano uno puede ser injusto, puede ser todo. ¿No es así? No, es mejor no decir nada, hermano. Es mejor no decir, Señor, haz algo conmigo, a ver si se puede hacer algo por otra persona. ¿Cuántos honramos a Cristo Jesús? A su nombre. Hermano, cuando uno ama a Cristo, usted anhelará ser hecho a su imagen y odiará aquello que tan contrario es a Cristo Jesús. Usted anhelará todos los días, hermano. ¿Sabe qué hace que se levante uno en la mañana a orar? Eso. Yo no quiero cometer más errores y fallas. Yo le digo, Señor, ayúdame, Padre Celestial, ayúdame a predicar la palabra de Dios. Yo no quiero predicar una palabra que salgamos todos contentos y toteados de la risa, hermano. No, una palabra que vaya y que usted diga, yo no quiero pecar más, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque eso es lo que el Señor le gusta. Cuando Esteban estaba predicando, ¿sabe qué le predicó a los judíos? Contra el pecado, hermano. Y fue tan duro contra el pecado que los pecadores no se aguantaron. Y le cogieron una piedra y salieron murmurando del mensaje ese día, porque estaba predicando contra el pecado. No era contra X o Y, sino que fue tan directo que les dijo, y ustedes mataron a Cristo Jesús. Y hoy los trató de asesinos. Eran asesinos. Eran asesinos. Y les mostró de toda la escritura. Y entonces dijo, y ustedes, pero les iba a decir que se arrepintieran y no alcanzó porque empezaron a caer las piedras. Amén. Cuando adoramos al Señor, ¿qué hizo San Juan? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hicieron en el Nuevo Testamento? Todo el Nuevo Testamento. Léase todo el Nuevo Testamento y verá que usted lo único que va a escuchar es una pelea contra el pecado, una guerra abierta contra el pecado. El cristianismo es una guerra abierta contra el diablo y contra el pecado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es llegar a Cristo para llenarnos de plata y tener prosperidad. Mentira del diablo. Eso no es de Dios. El Evangelio de Jesucristo no es solamente venir para que el Señor nos haga un milagro. El Evangelio de Jesucristo realmente es para la salvación del alma y del ser humano. Y la única forma de que usted y yo seamos salvos es que no cometamos pecados. Ese es el Evangelio, hermano. La verdad es esa. Ese es el Evangelio. Si usted termina su vida espiritual sin pecar, odiando el pecado, absteniéndose de lo que sea, aguantándose, negándose a sí mismo para no pecar, usted es cristiano. Amén. Usted es cristiano. Esa es la regla física del Evangelio cuando hablamos al Señor. Pero si pecamos, ni le hemos visto ni le hemos conocido, dice la palabra. No, si no es que el pastor dijo que es que yo ni lo he visto ni lo he conocido y eso que soy cristiano. No, yo no dije eso. Eso lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Hermano, y entonces yo que de vez en cuando me pego mis curriditas por ahí, ¿qué hago? Venga Cristo Jesús, hermano. Venga que quizá la misericordia de Dios alcance para todos. Yo creo que sí. ¿Cuánto hablamos al Señor? A su nombre. Gloria a Dios. El tercer punto de cómo odiar el pecado. Piense bien cuán santa es la obra y el trabajo del Espíritu Santo y cuán grande misericordia es para nosotros. O sea, cuán grande es la iglesia de Jesucristo. Santa la iglesia de Jesucristo, ¿verdad que sí?
la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. Es lo más santo, lo más puro. Cuando se peca uno como miembro de la iglesia, ¿a quién está deshonrando? Es esa congregación donde uno está, hermano. Está pecando contra Dios y la obra del Señor. No es contra el pastor, hermano. Al fin y al cabo Dios lleva su obra adelante, hermano. Y si el pastor le embarra a Dios, la va a cobrar bien cara también, hermano. Porque al que más se le da, más se le demanda. Así que no se preocupe. Amén. Pero mire, cuando uno peca fuera de la iglesia y la gente que está en el barrio, la gente que lo conoce, su familia o los vecinos saben que usted va a determinada iglesia, dicen que es cristiano. Dice es cristiano porque va a determinada iglesia. Y cuando usted peca, cuando usted se pone a maldecir, cuando una persona se pone a pelear en el hogar, hermano, a tratar mal la esposa o a tratar mal el esposo, ¿cómo quedan esos miembros de esa iglesia? ¿Ah? ¿Cómo queda la obra del Señor Jesucristo, que es santa y pura? ¿Ah? ¿Usted cree que esa persona ama la obra del Señor? El tema de esta mañana es para odiar el pecado, hermano, para salir de aquí y decir: uy, Señor, reprenda al diablo, prefiero morirme y no pecar más, hermano. De eso se trata esta mañana. ¿Cuántos alabamos al Señor? Se trata de honrar la obra del Señor. Se trata de honrar a Cristo Jesús. Que el nombre del Señor quede bien en alto con nuestras vidas. Se trata de que el nombre de Cristo Jesús sea engrandecido por las personas que nos conocen. Que las familias y los familiares nuestros digan: oiga, esa pareja, ese hogar, qué bendición. Que la gente sea realmente para nosotros un testimonio de que honramos a Dios. ¿No es así? Que los vecinos vean en nosotros que hay honra de Dios. Aleluya. Que los familiares lo sepan, que nuestros hijos lo digan. Amén. Que nuestros hijos lo digan, porque nunca jamás oirán una palabra maldicha, ni blasfema, ni maldiciente de su papá y de su mamá. Amén. Gloria al Señor. Yo puedo honrar a mi papá, y lo puedo hacer porque nunca en mi vida, en los 27 años que estuve cerca de él, desde que nací hasta que él murió, nunca lo vi decir una grosería. Yo puedo honrarlo a él y puedo decir que ese hombre honró a Dios. No porque fuera mi papá, es que ese hombre honró a Dios. Pero yo le pido: Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Amén. Que ellos digan: de verdad, tiene el respeto de Dios. ¿Ven? Es correcto. Eso es mejor enseñarles con los hechos y con nuestro testimonio que con nuestras palabras. Creo que el ejemplo arrastra mejor que lo que podamos darles de consejo. ¿Cuántos adoramos al Señor Jesucristo? Pero imagínense sus familiares, hermanos, dicen: oigan, pero esos van a la iglesia, pero aquí irán. Porque viven como perros y gatos. Uy, mire cómo ese señor trata a esa señora. Y eso que va a una iglesia, o al revés, ¿no? Uy, esa señora, mire cómo le levantó a ese señor. Ay, es que cristiano. Qué tristeza, hermano, decir que es cristiano. Honestamente, eso no es así. Deshonrar la obra del Señor, hermano, por tener un alegato, hermano, por un arroz quemado. Deshonrar al que hizo el cielo y la tierra, al que nos dio vida y nos salvó, hermano, porque está fría la cena. Amén. ¿A usted no les parece que esto es un pecado negro, hermano? ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? En vez de arrodillarse o ponerse a ayudar, a colaborar, hermano, a veces se presentan unos conflictos horribles, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y si vamos a meternos en la casa y en el hogar, metámonos un poquito. Que vaya alguien de visita y uno diga: uy, pero qué suciedad tan horrible, y eso que son cristianos. ¿Se da cuenta, hermano? Uy, qué desorden. No, mejor no vamos por allá, que eso me hace. Y son cristianos. ¿Cómo honramos a Dios, hermano? Uno debe honrar a Dios en todo, hermano. Amén. Uno debe honrar a Dios en todo. Que el señor de la esquina diga: ese señor es muy correcto. Que ya seguro no tenía plata y se llevó una bolsa de leche, pero vino y me la pagó conforme era. Amén. Y que no le toque dar vuelta y decir: ese maladrón, si hace rato que pasó por aquí, hermano, y me debe tanto y nunca pagó.
Eso es deshonrar a Dios, hermano. Amén. Hermano, ser cristiano y honrar a Dios y amar a Dios es tener un testimonio intachable que nadie tenga que acusarlo a usted. ¿Cuántos lo aman? Y si se llega a cometer un error porque usted es un ser humano, vaya y arregle el problema. Venga, discúlpeme, perdóneme, incumplí o lo que sea, pero vengo a solucionar el problema. ¿Qué hacemos para arreglar las cosas? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Como una vez que un muchacho, un hijo de un hermano, se robó por ahí otro reloj y casi ponía a pelear al papá y al otro señor. Pero de pelea, hermano. Y el muchacho lloró, hizo de todo, que no se había robado nada. Cuando a los 3 meses la mamá le encontró el reloj entre el colchón, y vino y me dijo: ay, ¿qué reloj? Es que este fue el reloj que el otro día, usted sabe el problema, ¿no? Que nos echaron de allá y de todo por este reloj. Y el muchacho dijo: no, pero aquí está. Le dije: pues, ahora tengo que ir a entregárselo. Dijo: no, eso, ¿cómo? Cogí al muchacho y le dije: hágame el favor, este reloj usted vaya a entregarlo allá donde usted lo robó. Dijo: no, si quiere yo, usted le dije: es que yo no me robé nada, ¿no? Yo no me robé nada. Y esa gente sabía que asistían aquí a la iglesia, por eso me metí. Porque él sabía que asistía aquí en la iglesia ese señor, y eso empezó a blasfemar y a maldecir de todo ese pastor. No, eso es una cosa terrible, hermano. Que son tan horrible, hermano, eso es feo, hermano. Por eso a veces toca tocar estos temas, hermano. En la calle démosle testimonio al mundo que somos cristianos de verdad. Odiamos el pecado. Y el hermano, entonces le dije: no, yo, pues vaya conmigo. Y le dije al hermano, yo voy a ir con su muchacho. Y me lo llevo. Dijo: listo. Y fuimos hasta allá, sí, allá estaba el señor grabando. Le dije: buenos días, ¿cómo es su nombre? Porque Javier se llamaba. Le dije: Javier, buenos días. Le dije: mire, lo que pasa es que yo soy pastor de esta iglesia. Pero tiró el muchacho y dijo: ah, ya sé. Le dije: sí, lo que pasó es esto. Este muchacho tiene algo que decirle. Ya lo había enseñado, le he dicho: usted pone el y le va a decir: perdóneme, vengo a entregarle lo que yo me robé. Se lo va a decir así. Y eso empezó a titubear. Le dije: es que él tiene que decirle algo. Y él, dígale lo que le va a decir, hermano. Y no le salía. Le dije: bueno, yo quiero que lo disculpe porque tuvo el valor al menos de venir a estar enfrente de usted. Quiero decir una cosa: es que ellos son cristianos. Y resulta que este muchacho le saqué el bolsillo del reloj, se le robó este reloj. Dijo: ah, yo sabía. ¿Se da cuenta? Le dije: sí. Y él mintió, él hizo lo malo. Casi usted se agarra con el papá de él y tenía toda la razón. Pero le ruego en esta hora que lo perdone. Jamás en la iglesia le enseña a él. Y él está reconociendo que cometió un error. Y esto es un testimonio de lo que... Y entonces al fin se le aflojó la lengua y le dijo: sí, señor, es que yo... perdóneme, que tal y que no sé qué más. Y entonces el señor se quedó mirando y le dijo: listo, pero... y le lo regañó. Le dijo: ¿qué tal yo hubiera puesto a pelear con su papá y hubiéramos resultado hasta muertos ahí con un pinche reloj? Y no solo eso. Y eso no, y agradezcan. Y si hay su papá que es cristiano, mire cómo lo hizo a cochinar, fue lo que le dijo. Qué cosa tan tremenda. Pero yo fui allá y hablé eso por limpiar el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Hermano, uno debe honrar a Cristo aquí, en nuestro hogar, en nuestros negocios, en lo que hagamos, hermano. Amén. Que la gente testifique que somos cristianos y no nosotros. ¿Cuántos adoramos al Señor? Que la gente lo testifique. Que la gente diga: bueno, este era tramposo, pero ahora no. Este era terrible, pero ahora no. Y que uno puede decir sí, yo era eso, pero ahora conozco a Cristo. Ahora conozco a Dios, por eso ahora no peco, porque conocí a Dios. Pero ¿qué tal uno? Yo conozco a Dios, yo soy cristiano, y peca. ¿Se da cuenta que la Biblia dice es que no lo ha visto ni lo ha conocido? ¿Para qué dice que lo conoce? ¿No ve que en el momento en que usted dice que conoce a Cristo y conoce a Dios, usted está poniendo en juego el nombre del Señor delante de usted? Amén. Amén. ¿Cuántos conocemos a Cristo? Levantemos la mano en esta mañana. Usted es responsable de honrar el nombre de Dios. ¿Sabe por qué Elías? Y termino con esto. ¿Por qué Elías estaba tan bravo, hermano? Porque para mí estaba de mal genio.
El día que hoy mató más de 800 profetas allá de Baal y los de Acera, ¿por qué los degolló? ¿Por qué había tanta ira? Porque para hacer eso se necesita tener uno mucho coraje. Porque el pueblo de Israel, por causa de todos los idólatras, el pueblo de Israel estaba sediento. Y entonces Elías vio que la mayoría del pueblo de Israel habían doblado las rodillas ante Baal. Y él no se aguantó eso. Amén. ¿Quién se va a aguantar teniendo el Espíritu Santo por dentro, hermano? Y hermano, usted se le enardece el Espíritu, hermano. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. A usted le da algo por dentro, hermano. Usted no se aguanta, usted hace algo. Amén. Hermano, y fue yo eso. Y la oración del día fue: Dios, contésteme, yo quiero que caiga fuego. Pero él no quería para él mostrarse que él era el gran profeta, no. Era para que ese pueblo se volviera a Dios. Y vuelve el corazón de este pueblo y que esta gente conozca que hay Dios. Si había una preocupación era porque estaban dejando a Dios, porque no lo conocían. Porque es que el que peca no conoce a Dios. No sabe quién es Él. Tiene idea, pero ya no ha pasado. Amén. Pero si nosotros conocemos a Dios, yo sé que usted no peca. Usted es una persona tan buena, tan pura, hermano, que debería estar en el ministerio cada uno de nosotros en alguna área de la iglesia, hermano. Sirviéndole a Dios cuando adoramos al Señor. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero si no es así, y se ha cometido fallas, porque puede suceder, aunque seamos cristianos. Primero de Juan, capítulo 1, y terminamos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos en Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que toca uno por la mañana decirle: Señor, límpialo, y quién sabe qué pensamiento se me fue. Porque no hay hombre que no peque. Y quiero decirles que este mensaje también es para mí. Y no me da pena decirlo, soy un ser humano. Y yo quiero venir hoy a los pies de Cristo Jesús y decirle que me perdone. Si alguien en esta mañana quiere venir al altar y decirle: Señor, lávame con tu sangre, bien puede hacerlo juntamente conmigo. Amén. Gloria a Dios. Lo único que yo les ruego es que vengamos con sinceridad. Amén. Gloria a Dios. Alguien dice: es que ese comete más pecados más grandes que yo. Los pecados todos son iguales. Delante de Dios es pecado y se acabó el problema. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Cierren sus ojos en esta mañana. Y si usted es consciente de algo que honestamente sabe que le falló a Dios, hable con el Señor en esta mañana, presente delante de Dios ese dolor, porque pecar es dolor. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está esa suciedad que dice, Señor. Lávame con tu sangre, Jesús. Purifícame en esta mañana. Yo he cometido errores, Señor, porque tal vez me he descuidado. He cometido errores porque no sabía. He cometido errores, Señor, porque no presté atención a tu consejo.
Pero aquí estoy en esta mañana, Jesús. No quiero pecar más contra ti. Dígaselo con el corazón, dígale: Señor, yo no quiero pecar más contra ti. No quiero hacerlo. Dame fuerza, sin tu ayuda no podré. Sin Él nada podemos hacer. Levanta tu voz en esta mañana y preséntese delante del Señor. Si está aquí usted en el altar es por una razón. Porque usted no quiere pecar más. Si salimos y volvemos a cometer errores y fallas, la misma de siempre, seríamos hipócritas al venir al altar. Pero no vamos a ser hipócritas. Vamos a salir del altar en esta mañana a vencer el pecado, a vencer ese hábito, a vencer eso que nos está afectando, a vencer eso que ha sido un problema para mi vida espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo anulo toda acta que se haya levantado en contra de estos hermanos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, y los pongo allí bajo tus pies a la cruz, y que tu sangre sea derramada sobre estas vidas. Limpia y purifica en esta hora, Señor. Perdona desde los cielos, Señor. Tú dices: lo que haces en la tierra será atado, y lo que desates será desatado también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, desato toda obra de las tinieblas ahora, en el nombre de Cristo, y declaro libertad para estas almas. Declaro libertad de cualquier opresión, de cualquier circunstancia o pecado, cualquier cosa que esté asediando sus vidas. Reprendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora mismo, por el poder de tu palabra, los declaro libres en esta mañana. Libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan levantar sus manos con libertad. Que puedan levantar su voz con libertad para adorarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Rey del cielo y de la gloria, por tu infinita misericordia. Tú la has tenido para con todos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Rey del cielo. Gracias. Salimos de aquí, Señor, agradecidos de ti. A caminar sobre un camino de santidad, por una vereda de justicia. Guarda a mis hermanos de las personas que se les acercan. Guárdalos, Padre Celestial, de conversaciones, de actos, de tentaciones. Pon una cerca sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Reconocemos, Señor, que hay debilidad, pero tú eres fuerte. Y te ruego, Dios, que la fortaleza espiritual esté sobre sus vidas, que tu ángel esté protegiendo, que tu Espíritu Santo les guíe en su mente, les eduque su mente, les alerte ahí en su mente, como un bombillito que les alumbra cuando hay peligro de pecar. En el nombre de Jesús de Nazaret, quédate, Dios, en sus corazones, en sus almas en esta mañana, en estas almas que tú has purificado con tu sangre. Gracias te doy, Rey del cielo y de la gloria. Es para ti, Señor Jesucristo, toda la alabanza, la adoración y la exaltación, pues tú es tu palabra, es tu perdón, es tu sangre. Todo, Señor Jesucristo, te lo debemos a ti, Jesús. Recibe la honra y la gloria. Bendito Dios. Hay un libro que dice: si fui motivo de dolor o Cristo. Entonces el hermano Robinson se lo puede. Vamos a ver, dice: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y líbrame
Jesús en esta mañana. Gracias, Señor. Mi oración, Señor, en esta mañana y mi petición es por cada uno de mis hermanos, Padre. Que cada uno se mantenga firme, Señor. Firme ante las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria.